Bienvenidos a un programa más de Buena Salud, gracias a quienes se conectan mediante las señales Aracay Televisión, a quienes nos siguen también mediante las redes sociales. Y quiero decirles que antes de abordar el tema que vamos a hacer el día de hoy, Camisería Inglesa, gracias a ellos estamos vistiendo hoy y están como punto y distribuidor autorizados en Santo Domingo. Están ubicados en la avenida Río Lelia y algo así diagonal Hospital del IES. El número de contacto es el 0990836326. Pueden encontrarlos en redes sociales como Camisería Inglesa SD, en Instagram Camisería Inglesa Santo Domingo, en Facebook, para que usted luzca con moda y estilo gracias a Camisería Inglesa y sobre todo porque vienen grandes promociones por este Black Friday que no se lo puede perder con Camisería Inglesa. En Buena Salud nos visita hoy nuestra querida doctora Yamilka Rodríguez. Ella es especialista en nefrología, viene del Centro Médico Colsalud y el tema que vamos a tratar en esta mañana es enfermedad renal crónica, sus principales causas y cómo manejarlas. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Muchas gracias a ti y a los que nos están observando. Doctora, hablar de una enfermedad renal realmente es algo que a todos nos puede involucrar directo o indirectamente, porque a veces no solamente puede ser un familiar, sino que puede ser también un amigo, alguien que puede estar involucrado con esto y que realmente a veces no solamente es que podemos decir yo estoy exento y no me va a suceder a mí. Esto desencadena muchas situaciones porque esto viene desde a veces por la mala ingesta de los alimentos, por el no cuidado principal de la actividad física, porque tal vez nosotros no podemos o no tomamos no concientizamos realmente el verdadero enfoque que tiene esta enfermedad. Pero bueno, para desarrollar el tema, doctora, ¿qué es esta enfermedad crónica? ¿Por qué se la puede categorizar como una enfermedad catastrófica a nivel de nuestro entorno? Sí, la enfermedad renal crónica en realidad está considerada una pandemia por el número tan alto, tan elevado de pacientes que la padecen, que la sufren a nivel mundial. Y en el Ecuador es de la misma manera. Se caracteriza por un deterioro progresivo, lento de la función renal. O sea, los riñones van perdiendo su función con el paso del tiempo. Y esto hace que el paciente comience a sentir cierta sintomatología y que, bueno, su función renal empieza a declinar. Las principales causas que ocasionan la enfermedad renal crónica a nivel mundial, y en el Ecuador es igual, son la diabetes mellitus en primer lugar y la hipertensión arterial. Es por eso también el elevado número de pacientes, porque la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son enfermedades crónicas que padece la población y que un alto número de pacientes la sufren a nivel mundial. Así es, y realmente sí, porque esta enfermedad viene muy asociada con la diabetes, que aquí hemos hablado de diferentes temas de diabetes y que sin embargo a veces una persona puede decir soy diabética pero no me va a suceder algo más. Es cuando más puede suceder y sobre todo que esta es como que le enlaza allí porque realmente empieza a ver la afectación de la parte de los riñones y esto es cuando ya empezamos nosotros a poder decir tengo un problema. Doctora, ¿cuáles son las principales causas de la enfermedad renal crónica? Sí, como dijimos, las principales causas son la diabetes y la hipertensión. Ahora, todo paciente que padezca de diabetes o de hipertensión, y es el principal llamado que nosotros queremos hacer desde el punto de vista de nefrología, todo paciente diabético e hipertenso tiene que obligatoriamente seguirse en consulta o evaluarse en consultas de nefrología o de medicina interna. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, a medida que va pasando el tiempo, aunque el paciente esté controlado, aunque el paciente tenga su tratamiento y mantenga unos niveles adecuados de presión arterial y de glicemia, estas enfermedades van a ir dañando la vasculatura. Entonces esto va a ir ocasionando a medida que va pasando el tiempo, va a ir ocasionando daño en los vasos sanguíneos y uno de los órganos que se ve afectado precisamente son los riñones. Entonces la enfermedad renal crónica va a ir apareciendo en el transcurso del tiempo a medida que estos pacientes van progresando con la enfermedad. De ahí la importancia de que todo paciente diabético e hipertenso se siga en consulta, se evalúe al menos una vez al año en consulta, se realicen los exámenes de laboratorio y nosotros podamos, desde el punto de vista de nefrología, evaluar cómo está la función renal de ese paciente. Nosotros en nefrología hacemos un cálculo que se llama tasa de filtrado glomerular, donde nos permite al médico evaluar en qué estadio de la enfermedad renal crónica se encuentra ese diabético o ese hipertenso
o cualquier otra causa de la que ocasione enfermedad renal, porque no solo tenemos la diabetes y la hipertensión, también tenemos enfermedades renales poliquísticas, tenemos enfermedades hereditarias, otras enfermedades sistémicas como el lupus, que también pueden ocasionar enfermedad renal crónica. Entonces, con esta evaluación de la tasa de filtración glomerular, nosotros podemos decir, bueno, usted está en un estadio 3, por ejemplo, de la enfermedad renal, y la conducta que vamos a seguir es esta y esta. Trazamos una serie de pautas y vamos evaluando en el transcurso del tiempo. De ahí la importancia de que el paciente se vea en consulta, se evalúe en consulta, conozca cómo está su tasa de filtración glomerular, cómo está su función renal, y en vistas a este resultado, entonces podamos trazar una estrategia de seguimiento, de tratamiento, de conducta, de cambios en modos y estilos de vida, de tratamiento médico que nos permita ir evaluando e ir enlenteciendo el progreso de la enfermedad renal, porque esta enfermedad es una enfermedad crónica, irreversible, una enfermedad que inexorablemente va a avanzar en el tiempo, pero el objetivo fundamental del nefrólogo con el paciente es enlentecer esa progresión de la enfermedad renal y entonces evitar que el paciente llegue a un estadio 5, a un estadio final, terminal, como se nombra, al de la enfermedad renal, y entonces llega a necesitar terapias de reemplazo renal, dígase diálisis o trasplante, que son las dos terapias fundamentales que ya en el estadio 5 de la enfermedad necesita el paciente para poder continuar viviendo. Muy bien, doctora. Bueno, tengo varias interrogantes. Cuando las personas están con una enfermedad como la diabetes que hemos comentado, esta enfermedad se puede presentar, hemos visto, no solamente en las personas adultas mayores o en personas que pasan los 50 años, sino que también se manifiesta también, hay una diabetes juvenil, como se llama, ¿no? Estas personas que tienen diabetes desde una edad temprana pueden llegar a tener esta enfermedad de enfermedad renal. Claro, el riesgo es elevadísimo. De hecho, en consulta cada día vemos mayor cantidad de pacientes jóvenes con diabetes mellitus y con enfermedad renal crónica. Y por desgracia nos llegan a nosotros ya en un estadio 5 de la enfermedad renal, cuando ya prácticamente el nefrólogo no puede hacer nada más que brindarle terapia de reemplazo renal, o sea, hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. ¿Por qué? Porque la enfermedad transcurre de una manera silente, no da prácticamente síntomas. Entonces el paciente, como se siente bien, o entre comillas se siente bien, porque siempre va a ir teniendo algún síntoma, pero son síntomas muy aislados, síntomas muy leves, que el paciente se va adaptando a vivir con ellos y entonces no va al médico, no acude a consulta, no se realiza los exámenes complementarios, no evalúa su función renal y la enfermedad va transcurriendo en el tiempo. Ya cuando llega el nefrólogo ya es tarde, porque ya no tenemos otra opción que brindar terapia de reemplazo renal. De ahí que el llamado es que todo paciente diabético, aunque sea tipo 1, aunque sea tipo 2, el diabético tipo 1 tiene un alto riesgo de padecer enfermedad renal crónica. Ya cuando lleva 5 años de evolución de la enfermedad diabética, ya el paciente comienza a presentar deterioro de la función renal. Y entonces, si ese paciente no acude a consulta, no se evalúa, no conoce cómo está su función renal, no hace nada por evitar ese progreso de la enfermedad renal, inexorablemente va a llegar a necesitar terapia de reemplazo renal. Y de ahí el alto número de pacientes en el mundo, en el Ecuador y en Santo Domingo, que tenemos en terapia o necesitando terapia de reemplazo renal, dígase hemodiálisis o diálisis peritoneal, para poder continuar con su vida. Para evitar nosotros esta terapia de reemplazo renal, que es lo que se quisiera hacer, ¿no? Que lo que deberíamos hacer todos, creo yo, si tenemos algún problema, de pronto si somos diabéticos y no solamente, como usted dice, controlarnos la diabetes, sino que también tenemos que por lo menos hacernos un chequeo tal vez anual para saber cómo va nuestra función renal, y que si por allí da un índice de que algo está pasando, pues tomar en cuenta y acudir realmente al nefrólogo para que nos pueda dar un seguimiento oportuno y que esto no se convierta en un problema, como usted lo dijo, en una pandemia, porque esto ya es un problema muy fuerte a nivel de las personas. ¿Qué podemos nosotros hacer si yo tengo, por ejemplo, ya una situación comprometida? De pronto ya, tal vez no esté en estadio 5, como usted lo comenta, sino que digamos que esté en un estadio 3 o un estadio 4, y que sea una persona que realmente dice, yo me estoy controlando, me estoy cuidando bien con mi enfermedad, estoy con mi tratamiento adecuado. Pero, ¿por qué puede esa persona llegar a una hemodiálisis si se está cuidando de una XY enfermedad? ¿Qué sucede allí? ¿Qué es lo que tal vez no ha tomado en cuenta o qué no toman en cuenta cuando tienen este problema?
Bueno, mira, la enfermedad renal crónica va transitando por sus 5 estadios, del 1 al 5. Y en dependencia del estadio en que se encuentra el paciente, son las pautas de seguimiento y tratamiento o la estrategia de seguimiento que establece el nefrólogo en consulta con el paciente. Ahora bien, hay factores que nosotros llamamos factores de progresión. O sea, son factores que independientemente de que el paciente se cuide, de que el paciente haga todo lo que diga su nefrólogo, pueden aparecer en el transcurso de la vida del paciente y pueden acelerar el daño renal y llevar al paciente, por ejemplo, de un estadio 3 a un estadio 5, incluso necesitar terapia de reemplazo renal. Y el paciente, eso es una de las cosas que nosotros priorizamos en la consulta, la educación del paciente. O sea, usted como paciente tiene que conocer primero en qué estadio se encuentra de la enfermedad. Segundo, cuáles son las pautas de tratamiento y de seguimiento que su nefrólogo le está orientando que debe hacer. Y tercero, debe conocer usted y la familia cuáles son esos posibles factores que lo pueden acelerar en el transcurso, en la evolución de la enfermedad y llevarlo al estadio 5. Esos factores son fundamentales y usted los tiene que conocer. Por ejemplo, las infecciones, por ejemplo, el uso de medicamentos que usted no debe usar o el abuso de medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios, la nutrición, los factores nutricionales que son fundamentales y así un grupo de factores que el paciente debe conocer y que debe estar atento para que no aparezcan y si aparecen en conjunto con su médico de cabecera, entonces poder solucionar y evitar que progrese la enfermedad renal. Muy bien, al regresar del corte seguiremos platicando y queremos conocer un poco, doctora, sobre los tratamientos y las medidas preventivas que nosotros podemos optar para evitar que nosotros podamos llegar a tener un problema de enfermedad renal crónica. Tal vez cuál es ese seguimiento o qué chequeos tenemos que realizarnos para que nosotros sepamos si tenemos o no un problema renal y de si es que llegamos a ello, pues cuál es el tratamiento a seguir. Creo yo que si lo hacemos de manera meticulosa, como lo indica el médico, pues tal vez podemos prolongar un poco la vida y sobre todo que sea un tratamiento adecuado. Bueno, no se desconecten de las señales acá y regresamos después de esta pequeña pausa. Seguimos en Buena Salud hablando de los tratamientos en nefrología, realmente la enfermedad renal crónica que es un problema, con nuestra querida doctora Yamilka Rodríguez. Doctora, hablemos un poco sobre estos tratamientos que sí realmente las personas debemos conocer, debemos saber cómo son estos tratamientos, qué hacen ustedes como nefrólogo, cuál es ese seguimiento que hace con los pacientes. Bueno, el seguimiento de la enfermedad renal crónica o del paciente con enfermedad renal crónica varía en dependencia del estadio donde se encuentre el paciente. Lo primero es verlo en consulta, evaluarlo, realizarle los exámenes de laboratorio, fundamentalmente urea, creatinina, exámenes de orina, evaluar en qué estadio de la enfermedad renal se encuentra y en dependencia del estadio es el trabajo que se va a hacer con el paciente. Aclarar siempre que el trabajo es de equipo multidisciplinario, nosotros trabajamos siempre de la mano con el nutricionista, es fundamental en el manejo de la enfermedad renal, de la mano de psicología, que también es fundamental en el manejo de la enfermedad renal. Y bueno, muchas veces necesitamos apoyo de cirugía vascular, si necesitamos hacer una fístula arteriovenosa o ver cualquier otra situación, medicina interna, etcétera. Pero de manera general el seguimiento es en consulta. Desde el estadio 3 hasta el estadio 5 nosotros vamos manejando al paciente, vamos tratando de ir solventando lo que va apareciendo. Por ejemplo, vamos tratando la anemia, vamos tratando las alteraciones de metabolismo mineral óseo, vamos evaluando al paciente y vamos tratando de que no progrese la enfermedad renal crónica. Ya una vez que el paciente llega al estadio 5, y muchas veces nos llega ya en estadio 5, la opción de terapia que se le brinda al paciente es la terapia de sustitución renal. O sea, los riñones están con un funcionamiento por debajo del 15%, ya es imposible continuar depurando o realizando las funciones que realizan los riñones nativos y necesitamos el apoyo de una máquina para poder realizar algunas de estas funciones que realizan los riñones. Y de ahí vamos entonces a la terapia de sustitución renal. Tenemos dos grandes terapias, la diálisis y el trasplante. Lo ideal es el trasplante. Desgraciadamente no todos pueden acceder a un trasplante y entonces tenemos que aplicar el otro tipo de terapia de reemplazo renal, que es la diálisis. En la diálisis tenemos dos tipos de terapia, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. La hemodiálisis es la que más accesible está a la población y desgraciadamente tenemos que decir que en el Ecuador no hay una potencialización de la diálisis peritoneal, que es una diálisis
muy buena, una opción muy buena de terapia y que confiamos en que se pueda ir potencializando. ¿Cuál es la peritoneal? La diálisis peritoneal se hace a través del peritoneo del paciente, o sea, la membrana que permite el intercambio va a ser el peritoneo del paciente. Se coloca un catéter en la cavidad abdominal y se realiza la diálisis a través de ese catéter y de esa membrana peritoneal. A diferencia de la hemodiálisis, donde el paciente va a estar conectado a una máquina que tiene una membrana artificial, una membrana hecha de un material biocompatible, o sea que es compatible con el paciente, y esa membrana es la que va a realizar el intercambio. Para eso se extrae la sangre del paciente, se pasa por el circuito y se devuelve al paciente. Eso se hace una terapia que necesita una frecuencia trisemanal, o sea, el paciente va a la clínica de diálisis 3 veces a la semana, por un periodo aproximado de 4 horas, se realiza su tratamiento y regresa a la casa. Es una terapia, es una opción de tratamiento. Nosotros hacemos un llamado a todos los pacientes que necesitan o que están en estadio 5 de la enfermedad renal y necesitan entrar a terapia de diálisis, porque muchas veces es un choque en la consulta cuando nos llega el paciente y tenemos que decirle que ya no tiene otra opción que entrar a terapia de reemplazo renal. El paciente se niega, lo rechaza, se va, muchas veces se pierde de la consulta y cuando regresa, porque inexorablemente en algún momento lo va a necesitar, ya llega con un nivel de deterioro importante y entonces ahí sí la terapia es más compleja. Es por eso que cuando el paciente se encuentra en un estadio 5, nosotros exhortamos a que conozca de la terapia, acepte la terapia y se vaya involucrando con este tipo de terapias que va a necesitar posiblemente por un periodo largo de su vida. Y bueno, antes de llegar al estadio 5, que es lo más importante, es el llamado que hacemos desde Colsalud y desde la parte de nefrología, el cuidado de la salud. El realizar ejercicio físico, el mantener una dieta saludable, el ingerir suficiente agua. Muchas veces pasamos todo el día y no tomamos agua, sobre todo en este clima, y ahí entonces vienen otras complicaciones, la formación de cálculos renales, la cistitis, las infecciones urinarias a repetición, y todo esto desencadena un trastorno al final en el sistema urinario. Entonces, eso fundamentalmente, y lo más importante, chequearse la función renal, al menos una vez al año, para ver cómo estoy, cómo están mis riñones, cómo está mi función renal, qué debo hacer, qué medidas debo tomar, para entonces yo estar prevenido y no evolucionar y no llegar a necesitar entonces una terapia de reemplazo renal. Si tengo algún familiar con antecedentes familiares de enfermedades renales, que es muy importante. A veces vemos una familia donde hay 5, 6, 7 hermanos, hay 1 o 2 con enfermedades renales y el resto ni se examina, ni se chequea, ni se evalúa. Y en algún momento de su vida entonces también llegan a necesitar seguimiento por nefrología o terapia de reemplazo renal. Ese es el llamado fundamental: atención médica oportuna, cambios en el modo y estilo de vida y conocer cómo está mi función renal y qué debo hacer, educarme en qué debo hacer para que mi función renal se mantenga bien, no evolucione hacia una enfermedad renal crónica terminal y no llegue a necesitar terapia de reemplazo renal. Eso es lo más importante, no llegar a los límites ya de la enfermedad y que realmente sea un poco ya tal vez tarde y que solamente sea para prolongar un poco el tema de esta enfermedad, llegar a la hemodiálisis o en este caso a la diálisis peritoneal, como ya lo comentó la doctora. Realmente es un tema que sí a todos nos engloba y que realmente sí tenemos que hacer y concientizar un poco. La doctora acaba de decir, solamente con la ingesta de agua. A veces, como dijo la doctora, a veces nosotros no, por pasar mucho tiempo ocupados, no bebemos abundante agua, no nos alimentamos bien tal vez, y teniendo cosas a la mano. Siempre cuando vienen los nutricionistas también hablan mucho sobre eso, por qué debemos alimentarnos bien con cosas que tenemos en el hogar mismo, y sin embargo a veces no tomamos muy en conciencia lo que hacemos. Y esto es como una cadena, que si yo no lo hago, no lo hacen mis hijos, no lo hacen los niños y no lo hacen así todo el mundo. Tomemos muy en consideración todos estos consejos que nos da nuestra querida doctora Endene, especialista en nefrología. Y por eso, doctora, también queremos saber dónde usted está ubicada, dónde está su consulta, en qué horarios está atendiendo, para de pronto las personas que están viendo el programa se identifiquen y deseen hacer consulta con usted. Sí, estamos ubicados en el Centro Médico Colsalud. Es un centro donde además de nefrología se brindan otros servicios en otras especialidades. Estamos ubicados en Los Rosales, etapa 1, calle Guatemala, y ahí pueden contactarnos. Las consultas son previa cita, pueden contactarnos al 099-9940.
40382, que es nuestro teléfono, y ahí pueden apartar la cita. Hacer un llamado una vez más a todos los pacientes diabéticos e hipertensos a su seguimiento en consulta de nefrología, a la evaluación de su función renal, independientemente de la edad que tengan y del tiempo de evolución de la enfermedad diabética o hipertensa, para evaluar en qué estadio de la enfermedad renal se encuentran y evitar entonces el progreso al estadio 5 o terminal de la enfermedad. Muy bien, doctora, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. De verdad gracias a ti. Es que tenerla aquí y que nos haya despejado de muchas dudas, quedan más dudas. Entiendo que a veces el tiempo en televisión es muy corto, pero creo yo que las personas que van a consultas pues despejarán más dudas cuando estén con usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a los televidentes que ven la señal de Saracay Televisión, no se vayan y ni se desconecten de la programación, sigan en ella, también síganos en las redes sociales, @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión Canal 5 en Facebook, y también pueden seguirnos en la cuenta de YouTube para que puedan degustar de esta información, que también se sube a la plataforma de YouTube el programa. Y también a quienes van por la avenida Río Lelia, vayan a Camisería Inglesa, que ellos están como punto y distribuidor autorizados en Santo Domingo. Ellos están en diagonal Hospital del IES, el número de contacto es el 099-083-6326. Camisería Inglesa SD lo encuentran en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Moda y estilo, gracias a Camisería Inglesa, y sobre todo por este Black Friday van a dar grandes descuentos. Espérenlo, sigan las cuentas de ellos para que ustedes puedan beneficiarse de estos trajes que son corbatas, camisas, etcétera, que ustedes realmente van a lucir espectaculares. Sigan las señales Saracay y nos despedimos hasta la próxima.